En el presente video verás la cronología de los crímenes de Jack el Destripador y otros datos curiosos sobre este asesino en serie. Espero que lo disfrutes y te aterre a partes iguales. Marianne Nichols, apodada Polly, se encontraba vagando por las calles de Londres después de ser expulsada del albergue en el que solía quedarse, al no tener los 4 peñiques que se le pedían para pagar el alojamiento. A las 2:30 de la madrugada se encontró con una amiga llamada Nellie Holland en la esquina de Osborne Street y Whitechapel. Recuerda este nombre de Whitechapel. Marianne le contó a su amiga que sí había podido ganar los 4 peniques que necesitaba, incluso más, pero que los había gastado en Ginebra, que iba a trabajar un poco más para conseguir más dinero. Fue la última persona que la vio viva. A las 3:40 de la madrugada, un hombre llamado Charles Allen Cross encontró el cuerpo sin vida de la joven a unos metros del Royal London Hospital. Junto con otro hombre que pasaba por ahí llamado Robert Paul, examinaron el cuerpo para averiguar si estaba viva o estaba muerta. Al notar que efectivamente estaba muerta, acudieron a la policía. Los encargados de la investigación fueron los agentes John Neal y John Tain. Preguntaron a los vecinos y todos afirmaron no haber escuchado nada. A las 4 de la mañana llegó un cirujano para examinar el cuerpo. Determinó que tenía al menos 30 minutos de muerta. Tenía la garganta cortada 2 veces de izquierda a derecha y el abdomen mutilado con una profunda herida dentada. Todos los cortes fueron causados por el mismo instrumento. Se encontró poca sangre en la escena del crimen, lo que hizo pensar a los investigadores que se había cometido el asesinato en otro lugar, aunque nunca se encontró dónde. Marianne Nichols, conocida como Polly, fue la primera víctima de Jack el Destripador. Annie Chapman, una prostituta de la zona de Whitechapel, se encontraba trabajando en la calle Hambury Street con la esperanza de conseguir el dinero suficiente para pagar el alquiler de la cama en la que solía quedarse a dormir todas las noches. Consiguió un cliente, a decir de un testigo que lo vio a las 5:30 de la mañana. Era un hombre como de aproximadamente 40 años, un poco más alto que Chapman, de cabello oscuro, extranjero y con aspecto de caballero. Según la declaración del testigo, el hombre llevaba puesta una cerbadora y un abrigo oscuro. Fue la última persona que la vio con vida. Poco antes de las 6 de la mañana, John Davis, un cochero que salía a trabajar por la mañana de su casa, encontró el cuerpo sin vida de Annie. Después de avisar a algunos vecinos, se dirigió a la comisaría. Las investigaciones revelaron que un carpintero llamado Albert Kadosh, alrededor de las 5:30 de la mañana, escuchó que en el patio contiguo al lugar en el que se encontraba estaba una mujer y un hombre. Escuchó claramente como la mujer gritó ¡No!, seguido de un golpe fuerte contra la valla que separaba los edificios. El médico forense encontró que Annie tenía 2 incisiones en la garganta, al igual que Marianne Nichols, pero además a Annie le habían extirpado el útero con una precisión quirúrgica. Esto hizo pensar al médico forense que el asesinato había sido perpetrado por un médico cirujano experto. Las investigaciones posteriores arrojaron que el crimen había sido cometido en el mismo lugar donde se encontró el cuerpo, en un patio de un edificio de apartamentos. Desgraciadamente, estaba vacío al momento del suceso, por lo que no hay otros testigos además de los que ya te mencioné. El hombre que vio a Annie acompañada de este hombre misterioso y el carpintero que escuchó a Annie gritar fue la segunda víctima de Jack el Destripador. Aquí se viene lo interesante. El 25 de septiembre de 1888 se recibió una carta en la Central News Agency, un periódico londinense. La nota estaba firmada por Jack el Destripador. Es por esta carta que se le empezó a llamar de esta forma. La carta fue enviada a Scotland Yard el 29 de septiembre. Estaba escrita con tinta roja y decía lo siguiente: Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echaron mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta.
Este chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de risa. Odio a las putas, y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo, y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto irán a hablar de mí, y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir esta carta, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. La tinta roja servirá igual. Espera, ja, ja, ja. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publíquela sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte, sinceramente suyo, Jack el Destripador. Postdata. No se molesten si les doy mi nombre profesional. No estaba bastante bien para enviar esta antes de quitarme toda la tinta roja de las manos. Maldita sea. No ha habido suerte todavía. Ahora dicen que soy médico. Aunque tanto la policía como el medio que recibió la nota pensaron que se trataba de un bulo, una broma creada por quizás algún periodista que quiso aprovecharse de la situación, el hecho de que aquí surgiera el nombre de Jack el Destripador la hace importante para nuestra historia, por eso te la cuento. Elizabeth Stride salía de fiesta la noche del 29 de septiembre de 1888. Las personas que la vieron salir del albergue en el que vivía afirmaron que estaba muy contenta. Había conseguido algo de dinero extra e iba a divertirse un poco. Varias personas la vieron esa noche, acompañada de hombres distintos. En un bar, un grupo de obreros la vieron a eso de las 11 de la noche con un hombre de baja estatura, bigote oscuro y pestañas rojizas, que llevaba un sombrero hongo, traje de luto y abrigo. Ella salió con ese hombre del bar. Pero más tarde, otro obrero que andaba por la calle la vio con un hombre vestido, con un abrigo y un gorro de marino, con el cual se estaba besando. Más tarde, un oficial de policía la vio acompañada de un hombre como de aproximadamente 28 años, y vestido con un abrigo negro y una cerbadora. Llevaba un paquete de aproximadamente 15 centímetros de ancho y 46 de largo, envuelto en papel periódico, que no se alcanzaba a distinguir qué era. El policía fue el último que la vio con vida. A la 1 de la madrugada del 30 de septiembre de 1888 fue encontrado el cuerpo sin vida por el encargado de un club que se encontraba a un lado de donde estaba la chica. El testigo se llamaba Luis Dienschutz y afirmó que la sangre aún estaba brotando de la herida. No había ninguna otra herida en Elizabeth, aparte del corte en la garganta antes mencionado. Era la tercera víctima de Jack el Destripador. La policía afirma que el asesino fue descubierto por Luis en pleno crimen y tuvo que huir rápidamente, por lo que no alcanzó a terminar su modus operandi. Quizás por eso sucedió lo que sucedió aquella misma madrugada. El 29 de septiembre por la noche, una mujer llamada Catherine Edowis fue llevada a prisión a pasar la noche al encontrarla tirada en el piso totalmente borracha. Como era costumbre en las cárceles de Londres de aquella época, la mujer se quedaría en prisión hasta que pudiera ponerse en pie por ella misma, o sea, hasta que se le hubiese pasado la borrachera. Más o menos a la 1 de la mañana, el 30 de septiembre, fue puesta en libertad al verla sobria. Aproximadamente a la 1:35, 3 hombres pudieron verla, acompañada de otro hombre. La mujer tenía una mano sobre el pecho del otro hombre, pero no de manera que sugiriese que estaba oponiendo alguna resistencia o que estaba siendo atacada. Se describió la acompañante de Kate como de aproximadamente 30 años, 160 centímetros de altura, tez pálida, bigote y constitución media. Según el testimonio, el hombre llevaba unos pantalones de color pimienta y sal, una chaqueta que le quedaba grande, una gorra de tela gris, visera del mismo color y un pañuelo rojizo atado al cuello, afirmando que tenía el aspecto de un marino. También fue capaz de describir las ropas que llevaba Catherine esa noche, cuando fue liberada de prisión, así que no hay lugar a dudas de que se trataba de ella. A la 1:45 fue descubierto el cadáver de la chica,
en la esquina de una calle, con la garganta cortada y una incisión en el abdomen, por la que se había extirpado con precisión quirúrgica el riñón izquierdo y parte de su útero. No habiendo podido completar su modus operandi con Elizabeth Stride, ya que el destripador buscó otra víctima esa misma noche. Catherine fue la cuarta víctima confirmada de este asesino. De nuevo, el 1 de octubre de 1888, la Central News Agency recibió otra carta firmada por Jack el Destripador, que fue enviada de inmediato a Scotland Yard para su análisis. La carta decía lo siguiente: cuando le pasé el dato no lo hice en clave, querido jefe. Mañana tendrá noticias sobre el trabajo de Saucy Jackie. Esta vez un doble evento. La primera de ellas chilló un poco y no pude terminar a tiempo. No tuve tiempo de quitarle las orejas para la policía. Gracias por no haber divulgado mi última carta hasta que me puse a trabajar de nuevo. Firma Jack el Destripador. Al igual que la anterior carta, se pensaba que no había sido escrita por el asesino, sino por algún periodista aprovechándose de la situación. Incluso se llegó a decir que dicho periodista fue arrestado, pero no llegó más que a un rumor. Lo cierto es que la pequeña nota habla de dos víctimas, refiriéndose a Elizabeth y Catherine, asesinadas apenas 24 horas antes de enviada la misiva, lo cual hace pensar que quizás sí fue escrita por el asesino, ya que para esos momentos no se había diseminado los detalles del crimen todavía, o quizás sí. El 15 de octubre de 1888 se recibiría quizás la carta más famosa de Jack el Destripador, llamada coloquialmente como Desde el Infierno. Fue enviada supuestamente por el asesino a George Lusk, quien era el presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel. Este comité era un grupo de ciudadanos que ayudaba a la policía a atrapar a Jack el Destripador. La carta decía lo siguiente: Desde el infierno. Señor Lusk, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. La preservé para vosotros. La otra pieza la freí y me la comí. Fue muy agradable. Quizás os envíe el ensangrentado cuchillo que la sacó, si solo aguardáis un poco más. Firma, atrapadme cuando podáis. Esta carta venía acompañada de un pequeño paquete, en cuyo interior había un riñón humano, preservado en alcohol, dentro de un frasco. Es posiblemente la carta que más oportunidades tiene de haber sido escrita por Jack el Destripador. Aproximadamente a las 10:45 de la mañana del 9 de noviembre, John McCarthy, propietario de un lugar llamado McCarthy's Rents, un albergue en el que la gente de baja condición sin casa solía quedarse cuando conseguía algo de dinero, solicitó a uno de sus trabajadores que fuera a la habitación número 13, en la que dormía una chica, posiblemente prostituta, llamada Mary Jane Kelly. La chica debía 1,09 chelines, por lo cual si no pagaba sería desalojada. El trabajador tocó varias veces la puerta sin obtener respuesta, por lo tanto decidió asomarse por la ventana, desde la que vio el cuerpo asesinado de la chica sobre la cama. Era la quinta y última víctima de Jack el Destripador. Unas horas antes, a las 2 de la mañana, un obrero llamado George Hutchinson vio a la chica en la calle acompañada de un hombre. Quizás fue de las últimas personas en ver a Mary Jane con vida. Afirmó que el hombre misterioso que la acompañaba tenía tez clara, un ligero bigote doblado por las puntas, pelo oscuro, ojos oscuros y cejas pobladas, añadiendo que parecía judío. Según su descripción, el hombre llevaba un sombrero que casi le tapaba los ojos, un abrigo largo ribeteado con atrascán, cuello blanco con corbata, con un alfiler en forma de herradura, polainas oscuras con botas de botones claros, una gran cadena con un reloj de oro colgando de su cintura y con un gran sello con una piedra roja colgando de él, unos guantes de cabritilla en su mano derecha y un pequeño paquete en su mano izquierda. El hombre medía entre 167 y 170 centímetros y que tenía alrededor
de 35 o quizás 36 años. Demasiados detalles para una persona que solo lo vio un momento. George Hutchinson declaró que vio a Mary Jane y al hombre misterioso entrar en la habitación en la que horas después sería encontrado el cadáver. Además afirmó que no pudo dormir porque muchas personas entraban y salían del callejón en el que estaba el edificio donde se cometió el crimen. Mary Jane tenía la garganta cortada, al igual que el resto de sus víctimas. Además, todos los órganos abdominales habían sido extraídos con la destreza que solo puede prestar un cirujano. Hubo otras víctimas después que se barajó la posibilidad que fueran perpetradas por Jack el Destripador, pero se dejaron de lado por no compartir el mismo modus operandi. Hubo más de 100 sospechosos de ser Jack el Destripador, únicamente en la época en la que sucedieron los crímenes, pero no hubo ningún procesado. Como puedes ver, los testimonios que mencioné antes, ni siquiera los testigos eran capaces de afirmar algo creíble. Algunos lo veían obeso, otros delgado, otros joven y otros viejo. En el caso de Mary Jane, la última víctima, el testigo lo describió vestido elegantemente, mientras que en el resto llevaba ropas desgastadas y viejas. Algunos lo veían como un marinero, otros como un obrero y otros como una persona de alta clase. Además, a pesar de que Scotland Yard fue pionera en el trabajo forense de investigación, valiéndose de la ciencia, no había demasiados avances en el estudio de criminalística en aquella época. La policía se basaba primordialmente en los testimonios de los testigos, que como ya he dicho, se contradecían unos a otros. Ni siquiera la huella digital se usaba aún para determinar la identidad de las personas. Seguramente Jack dejó sus huellas por todos lados, pero no se utilizaba en ese entonces. No fue hasta 3 años después, al otro lado del mundo, en Argentina, en el año 1891, cuando se hizo las primeras fichas dactilares para determinar la autoría de los crímenes por medio de la huella digital. A lo más que se llegó es hacer conjeturas. Por ejemplo, se pensó que el asesino debía vivir en Whitechapel, ya que ahí ocurrieron todos los crímenes, y debía tener un empleo estable, ya que los crímenes ocurrieron en fines de semana próximos a fechas festivas y en calles cercanas entre sí, es decir, tenía un empleo estable ya que no cometía los crímenes en días laborales. También se pensó que el responsable podía ser un hombre culto y de clase alta, posiblemente un doctor o aristócrata que había llegado al barrio procedente de un sector más opulento, pero ninguna de estas suposiciones llevó a la captura de nadie. Aún a la fecha, salen de vez en cuando investigaciones personales de escritores, principalmente, afirmando haber encontrado a Jack el Destripador, la mayoría de las veces basados en argumentos puramente circunstanciales o incluso sin ninguna base histórica. Lo más cierto es que quizás nunca sabremos quién fue realmente Jack el Destripador. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita. Compártelo con tus amigos. Me ayudarías mucho y yo te estaría totalmente agradecido. Dale clic a este botón para que te puedas suscribir. Gracias.